Bienvenidos entre pliegues, espacio desbordante y efervescente en un territorio gobernado por el neofascismo con ecos crueles que empiezan a tener sus réplicas. Sintonizamos una pausa disruptiva, disonante, transgeográfica de acciones en catarsis. Hagamos de este compost una celebración posible de pensar la práctica de performance de arte de acción como campo de batalla. Decimos, sostenemos, declaramos, manifestamos el germen necesario para una revuelta colectiva. Buenas. Mi nombre es Gal y estamos grabando el día 20 del 9 a las 16:19 de la tarde. Hoy vamos a estar haciendo algo distinto. Vamos a abrir un espacio de resumen, conclusiones, reflexiones, reverberaciones de las lecturas de los capítulos anteriores. Recuerden que habíamos estado invocando a Pedro Lemebel, que también hablamos un poquito de las yeguas del Apocalipsis, a Urbomaquia, que es un colectivo radicado en Córdoba. Hablamos del libro de incitaciones transfeministas. Después pasamos por la obra de Regina José Galindo. Y finalizamos con Mujeres Creando en palabras de María Galindo. Sí, eso fue un poquito el recorrido que hicimos. La idea con este recorrido era brindar algunas pautas de pensamiento para esta nueva parte que va a venir del podcast o de estas nuevas entregas, que la idea es que podamos generar un espacio de debate, de conversación a través de algunas entrevistas. Entonces, antes de por ahí arrancar con el ciclo de entrevistas, quería por ahí hacer como una bajadita, porque todas estas lecturas que vine compartiendo en los capítulos, en los episodios anteriores, me llevaron a poder también delimitar un poco las preguntas que van a ser parte de ese cuestionario que vamos a intentar generar ese diálogo a partir de ese cuestionario, valga la redundancia, con las personas que vayamos a entrevistar, ¿sí? Con los artistas que van a ser parte de esas entrevistas. Bueno, como esto no son lecturas, si bien son algunas anotaciones que hice, como les decía recién, de los capítulos anteriores, va a ser un poco más divagada tal vez la forma y no tan estructurada como en los otros episodios. Como primer ítem, por así decirlo, para empezar a hacer este desglose de síntesis, arranqué por el cuerpo, pensándolo como un espacio para y desde donde se impulsa, digamos, una denuncia, una provocación, se busca incomodar, se busca abrir preguntas, ¿sí? Y de esta manera se genera un dispositivo que permite a los espectadores, receptores, ser parte, les permite también expresarse, ser cómplices y testigos, ¿sí? Testigos de lo que está sucediendo. Entonces ahí me fui a pensar un poco en las formas, ¿sí? Tanto de manera colectiva como individual, cuáles son esas materialidades que acompañan y construyen con los cuerpos. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa con el tiempo de las acciones? Ya sea el tiempo que dura la acción, así como cuando nosotros vemos las acciones en retrospectiva, ¿no? Porque un poco las acciones que estuvimos dialogando, las que compartí, son del 2019, el 2015, incluso mucho más atrás. Si vamos, por ejemplo, a las intervenciones de las yeguas del Apocalipsis, y que todas están atravesadas también por un síntoma de época que parece que se repite en esta ciclicidad que tiene el neoliberalismo y que vuelve, y las veces que vuelve, vuelve con una agencia mucho más rápida, porque bueno, también los tiempos, la época, tiene otras herramientas, ¿sí? Entonces pensaba en esto de los lugares en donde se disponen
¿sí? Las acciones, ya sea en el espacio público, en una muestra, por ejemplo, en una sala, en una galería, en un museo, ¿sí? En cualquiera de estos espacios, las activaciones van a desplegar connotaciones diversas. El contexto, entonces, también compone la acción y nos da otra materialidad con la que dialoga, ¿sí? Pensemos en el contexto, ya sea si estamos dentro de una sala o estamos en el espacio público, cuál es ese espacio público. eh, y de vuelta vuelvo a hacer hincapié con la época, ¿sí? Por ejemplo, había una de las preguntas en la entrevista que teníamos en ese recorte de la entrevista de Urbomaquia, que preguntaban cómo reinventar la imaginación y volver a poner el cuerpo para dar nuevos impulsos desde el activismo artístico. Y al mismo tiempo cómo enfrentar el desafío de las redes sociales. Hay algo ahí también un poco que dialoga mucho con una... que también puede ser un síntoma de época que está atravesado por ahí con las filosofías actuales, y acá entra Donna Haraway de lleno, por así decirlo, que nos invita a pensar futuros posibles en un mundo que está en destrucción. Y entonces hay ahí una necesidad de volver a la imaginación, pero con otras herramientas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos que se configuran? Si pensamos por ahí en esto de las formas nuevas de espectar a través de esta disposición también que tienen las redes sociales, bueno, si realmente nos apegamos a esa dinámica fugaz, rápida, o vamos en contra y nos quedamos con un tiempo más detenido, con un tiempo más lento. ¿Qué sucede con eso, no? Porque ahora siempre cuando hablo de la temporalidad recuerdo a Preludio, que es uno de los espacios que habité durante varios años en mi tránsito por Córdoba, eh, y que había algo ahí también de preguntarnos si las cosas que hacíamos eran para que al final nadie las viera, por una cuestión de que se trabaja con un tiempo extenso, y por ahí es realmente difícil generar que las personas se queden o estén atentas durante una hora y media por ahí que dura la acción. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? Si por ahí la acción es en el espacio público, te permite por ahí otro trabajo temporal, que por ahí capaz que en la sala puede tener también esa densidad. Pero bueno, también está esto de que paso, veo y me voy a ver otra cosa, vuelvo y veo cómo eso cambió. Por ahí en el espacio público está más esto de estar de paso y la persona que se queda unos minutos, unos segundos y después continúa y no vuelve a la acción. Generalmente, por ahí sí, puede pasar. Pero bueno, la sala o el museo o espacios cerrados que compartís acción con otras instancias artísticas, tienen esa posibilidad de volver a la acción y que la acción esté en otro estado y vos te fuiste a hacer un zapping hacia otras cosas que estaban sucediendo en el mismo espacio. Entonces, ¿hasta qué punto eso sí, hasta qué punto eso no? Son preguntas, ¿no? Y bueno, si realmente está bueno meterse a estar una hora y media viendo una acción, eh, que en lo personal yo lo disfruto, pero porque tengo ese deseo también de hacer un párate en el caos cotidiano, eh, y porque también me dedico a esto, entonces es distinto por ahí mi predisposición que por ahí otras personas que tienen otro uso de sus tiempos.
Entonces volvíamos a esto, ¿no? De cuáles son los signos que se configuran, ¿sí? Teniendo en cuenta la época que habita cada acción. Por ejemplo, Regina hablaba de la pandemia y de la importancia en ese momento de la voz, que era un contexto totalmente atípico, ¿sí? Esto que veníamos diciendo también de los pasos del neoliberalismo de ayer, hoy y sus diferencias. Y también siendo testigos hoy de un genocidio en Gaza, ¿sí? Entonces, como todas esas instancias de la época nos construyen y cómo podemos hacer que eso ingrese o no, también es una decisión. No tengo ganas de que esto ingrese y bueno, no ingresa. Pero un poco la idea de este podcast es pensarnos dentro de la época y pensarnos dentro de un componente político, porque hacer arte, en lo que a mí respecta, tiene un componente político. Entonces por ahí me gusta ese anclaje, o busco al menos ese anclaje desde mi propia producción. Entonces por ahí les invito también a pensarnos desde ese lugar. Después otro ítem que abrí, dice cada artista colectivo, dice porque estoy leyendo notas que tengo acá en la compu. Cada artista colectivo abre distintas estrategias para dialogar en tono de denuncia, hartazgo, catarsis o en forma de ritualizar su época. Porque también hay algo ahí, ¿no? Como eh, esto que les decía recién, de que puede ser que tomes o no el contexto, pero siempre vamos a estar en diálogo. Entonces me parece que es importante, eh, por lo menos, saber dónde estamos haciendo la acción y por ahí tener en cuenta ese contexto en el que uno está accionando, ¿sí? Y esto de poder ritualizar la época me hace acordar mucho al butó. La danza butó tiene mucho, no sé si de ritual en sí, sino, o no es la finalidad de ritualizar, sino hay una idea de recuperar las memorias, reactivar la memoria, hacer pasar esas memorias por el cuerpo y cómo estas memorias se imprimen en el cuerpo, no solo la memoria individual de tu propia experiencia, sino también las memorias colectivas, ¿sí? Que no solamente quiere decir personas, sino que va mucho más allá de humano no humano, ¿sí? O sea, la planta que te acompaña, tu gatito, gatita, todo lo que nos rodea tiene una memoria y eso nos impregna y entramos en diálogo y en tensión cuando estamos accionando, que también es información que a veces dejamos ingresar y a veces no, ¿sí? Eh, y en cuanto al butó, hay algo de cómo se reactivan esas memorias en el momento de poner el cuerpo en movimiento, ¿sí? En esa danza, no danza que habilita el butó. Que de hecho, hago una pausa acá para invitarles, que después me olvido, pero voy a tratar de acordarme, de dejarles el enlace de la playlist ñoña cuando publique esto, que hay dos videos súper interesantes sobre danza butó, eh, que me parece que está más allá de que les interese la práctica o no, la información que brinda me parece súper rica. De hecho, en cuanto a los estudios de danza, me parece súper, no es importante la palabra que estoy tratando de buscar, pero bueno, relevante tampoco. Pero bueno, ustedes entiendan. Como es súper rico el material que viene desde la danza o las preguntas que se abren desde los cuerpos danzantes, porque son cuerpos que están en movimiento constante. eh, y me parecen re interesantes los diálogos que se establecen.
y bueno, de las y los autores, les autores que, que abren también sus prácticas y ponen en diálogo su hacer. Después, volviendo un poco a esto de la imaginación, en Incitaciones Transfeministas, las autoras nos hablaban también de esto, ¿no? De la potencia imaginativa y cómo reactivarla, ¿sí? Entonces volvemos otra vez a esto de Donna Haraway. Digo Donna Haraway, por ahí capaz es la que tengo ahora en este momento más presente. Tal vez hay un montón de otros autores, autoras, autores que están en diálogo con esta misma, con este mismo pensamiento, con esta misma inquietud, que nos invita a pensar en esos futuros posibles en un mundo que ya está en destrucción, ¿no? Es como esta frase super cliché, ya a esta altura, que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces es como, un poco me parece que también entra en esa idea de poder pensarnos dentro de un mundo que ya está entrando en esa rola de caída, ¿sí? ¿Cómo hacemos para pensarnos en un mundo así? Entonces, las estrategias que podemos empezar a desplegar me parece que son distintas, porque nos invita a ponernos desde otro lugar, sino es como estar siempre pensando de que está mucho más lejos el deterioro de nuestro entorno, de nuestro clima, del calentamiento global, y la verdad que no estamos tan lejos. Entonces, pensarnos desde esos lugares nos habilitan otras estrategias que me parecen súper interesantes, de poner en diálogo desde nuestras prácticas, ¿no? Como que eh, tenía notado esto acá, como esa conexión que existe entre las memorias que nos habitan y las que nos rodean, y eso que se habilita como especie de antena, ¿no? Que muchas veces posibilita el arte en todas sus formas, ya sea desde el cuerpo en movimiento hasta, o sea, movimiento, todo tiene movimiento en sí, pero desde por ejemplo, una danza hasta, no sé, la escritura, ¿sí? Que por ahí capaz es algo que ponemos en movimiento nuestras manos, pero bueno, también está involucrado todo el cuerpo, ¿sí? Me parece que hay algo ahí, un diálogo sumamente necesario a través de nuestra expresión artística. Me parece muy potente la posibilidad de quienes tenemos, vuelvo a decir, la posibilidad de, de usar esta expresión y darle cauce a esta antena, y transmitir, emitir y estar en ese diálogo constante. Y me parece eso como súper importante tener en cuenta la época y el contexto para, para poder hablar, porque inevitablemente lo estamos haciendo, ¿sí? Así que bueno, eso más o menos creo que es como una síntesis un poco caótica, desordenada. Y lo último, voy a hacer una pausa para invitarles a Entre Líneas y todas esas cositas. Y les voy a finalizar con un texto en tono poético, porque por ahí es la forma en la que me sale escribir, para poder dejarles también o compartirles una estrategia que suelo usar para poner como en diálogo conmigo misma, lo que hago en mi práctica o las inquietudes que me atraviesan en ese momento. Así que vamos a una pequeña pausa y ahí retomamos para hacer un cierre. Bueno, pausa, momento de chivitos. En esta ocasión queremos invitarles a Entre Líneas, Clínica de Obra, un espacio de acompañamiento para procesos artísticos en performance y artes visuales. La idea es explorar los pliegues del proceso creativo, abrir
nuevas preguntas, generar tensiones y combinar reflexiones desde pautas de trabajo que vamos delineando de acuerdo a las materialidades, corporalidades que integran el proceso. Trabajamos juntos de manera virtual y coordinamos día y horario. Inscripciones, consultas a nuestro mail pliegues.entre@gmail.com, de nuevo pliegues.entre@gmail.com, y por inbox a nuestro Instagram pliegues.entre. También recuerden que tenemos nuestro gabinete de servicios, ¿sí? Que ahí ofrecemos diseño gráfico, edición de video y otras cositas. Y nuestros fanzines que están disponibles online, ¿sí? De manera totalmente gratuita. Y última cosa que les voy a dejar en las historias. Recuerden entrar entonces a nuestro Instagram pliegues.entre para poder acceder a la playlist ñoña, que ahí hay un montón de material súper interesante que dialoga con todas las cositas que venimos conversando. Están, digamos, distintas entrevistas y demás que citamos en los capítulos anteriores. Ahora sí, volvemos a hacer el cierre. Bueno, para cerrar quería compartirles un textito en tono poético, como les decía recién, que a mí me sirve un montón hacer esto. Por ahí cuando estoy como investigando en algo y bueno, sentarme a escribir, ya sean palabras sueltas, armar un cuadro, eh, o esto, digamos, como una cosa medio poética. Me sirve para ver de qué forma estoy poniendo en palabras eso que me está atravesando, o lo que estoy, con qué materialidades, por ejemplo, estoy trabajando. Así que bueno, eso, por eso tenía ganas de compartirle este texto, que esto es una invitación que me hicieron para participar de la presentación de un libro que es de Suyai Otaño, acá en San Martín, y yo tenía un espejo con el cual trabajar, y a partir de ahí sale este texto, que fue, bueno, en el medio de esa investigación, de estar una semana más o menos estuve con ese espejo como para poder ver cómo moverme y las posibilidades que me daba y cuál era el diálogo que se establecía entre ese espejo y yo, cómo creábamos un cuerpo entre los dos. Bueno, les leo. Experimento, performance. Hago un precalentamiento. Busco qué me sirve y qué sumar. La acción necesita de todo el cuerpo, disponible, atento, agudo, abierto. El objeto que uso es un espejo, con un hueco en medio. Leía esta mañana una entrevista con Pedro Lemebel, que decía que le gusta la idea de lo hueco porque es algo que se puede llenar. Eso hago. Lleno el espacio con mis manos. Ellas son las protagonistas. El soporte invita movimientos. Las manos se mueven y son movidas. Oculto mi cara. Las torsiones ayudan a desconfigurar el cuerpo, no humano. Mientras me muevo están presentes Talma y Jo. Las escucho. Ganar estabilidad enraizando el centro. Me dejo mover. Nada se configura. Doy espacio al movimiento. ¿Hasta dónde llega? Escucho los vectores internos. Respiro. Mariposa en el entrecejo. La estructura del espejo, con sus ondulaciones, genera agarres y deslices. Los deslices son peligrosos. Sigo investigando. Bueno, Talma y Jo son dos grandes maestras que he tenido en mi paso por Córdoba, y las veces que estoy haciendo algo, la verdad que ellas están presentes siempre en algunas palabras que siguen resonando, o en esas memorias que ellas activaron y compartieron, por eso las menciono aquí. Bueno, eso. Hay algo ahí también en poner en palabras
que a mí me ayuda a recordar ciertas cosas también, ¿no? Esto de, bueno, pensar en los vectores, cuál es el movimiento que estoy haciendo, hasta dónde llega el movimiento, todas esas cositas que por ahí cuando me siento a escribir vuelven, y después cuando vuelvo a la práctica, las tengo como más firmes o más presentes. Así que nada, les invito por ahí, si tienen ganas, a realizar esta bajada desde la escritura. Puede ser de manera manual en la compu. Esto, por ejemplo, me senté una mañana en la compu, me puse a escribir y después fui a agarrar el espejo. Entonces me parece que nada, eso, cualquiera de las herramientas que les sirvan para poder visualizar qué es lo que estamos haciendo, siempre son más que bienvenidas. Dibujos, cualquier tipo de escritura, ya sea con palabras concretas o algo un poco más abstracto, como líneas, dibujos sueltos y otras cositas que siempre vienen bien. Bueno, mis querides, hasta aquí llegamos hoy. Esperamos que estas palabras reverberen y se transformen en herramientas, porque desde aquí, locas, revueltas, putas, trolos, feministas y piqueteres, levantamos trinchera. Nos vemos la próxima. Esperemos que sea con una entrevista. Un abrazo a todos.